días. Le agradezco la invitación del congresista y también de su comitiva. Asimismo, a la Asociación Nacional de Psicólogos de Perú por elegirme como representante de este tema. Bien, el tema es neuropedagogía. Es un término relativamente nuevo. En realidad está enmarcado dentro del área de las neurociencias. Y muchos nos preguntaremos, ¿qué es las neurociencias? Se escucha tanto de este término, pero muy poco sabemos la implicancia que este puede tener en nuestro campo laboral, especialmente en el campo educativo. Siempre he dicho, para querer algo hay que conocerlo. Mientras yo no conozco lo que es las funciones del sistema nervioso, jamás voy a saber la importancia que esta tiene en el desarrollo de mis actividades, netamente académicas, que cada vez que yo realizo algún ejercicio, les dejo tarea a mis alumnos, simplemente no hago para que estos ejerciten la parte manual. Yo sé que mi tarea es básicamente trabajar sobre el cerebro, pero sobre qué parte del cerebro, y si es el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Bien, un poco la capacidad que se quiere el día de hoy es conocer y comprender de manera más amplia y ordenada lo que es el cerebro. Es decir, que los profesores, los psicólogos, los que trabajamos netamente con personas, podamos conocer cómo es el cerebro. Si es algo pequeño, si es algo grande, ¿no? Saber cómo aprende, que dentro de ella se realizan muchas conexiones sinápticas, formando redes neuronales, y cada vez que nosotros realizamos algún tipo de tarea, yo voy generando redes, tipo tela de araña, igualito. Por lo tanto, mientras más actividades les demos a nuestros alumnos, pero siempre, gracias, ahora sí. Bien. Mientras más actividades yo le doy a mi alumno, hago que una parte del sistema nervioso, sea el frontal, el parietal, el temporal, yo voy a hacer que vayan reforzándose. Por lo tanto, al pasar del tiempo, ¿qué puede pasar? Yo me voy a olvidar, pero si vuelvo a recordar, me dan nuevamente la actividad, para mí va a ser más fácil volver a realizarlo. Muchos de nosotros, cuando éramos jóvenes, bueno, aún lo seguimos siendo, nosotros manejábamos bicicleta, pero debido a nuestras actividades, las tareas que tenemos en casa, lo hemos dejado de hacer, ¿no? Pero si tu fascinación ha sido tanto por el manejo de bicicleta, así pasen 10, 15 años, nosotros volvemos a coger, nos equivocaremos una vez, pero volvemos rápidamente a aprenderlo, es decir, a reaprender, porque en ese momento hay una conexión sináptica que ayuda a que yo pueda realizar este trabajo. ¿Cómo procesa la información? Se habla mucho de la sinapsis, de la comunicación que hay entre una neurona y otra. No es que estén pegadas, sino que vamos a mandar información a nivel de neurotransmisores, que van a ser sustancias que comunican una con la otra. Tal vez habrán escuchado de la dopamina, de la adrenalina, de la noradrenalina, etc., ¿no? ¿Cómo registra? Que la vamos a ver con la memoria, cómo conserva y evoca información. Justamente la segunda ponencia va a tratar sobre las funciones superiores, sobre lo que es la memoria y la atención. Y una vez que yo empiece a conocer las bases del sistema nervioso, las bases de las neurociencias en el campo pedagógico, en el campo educativo, voy a yo poder trabajar propuestas y experiencias de aprendizaje que se van a dar en mi aula. Si yo sé que mi alumno simplemente aprende mejor con videos, quiere decir que su hemisferio derecho es el que más está trabajando. Entonces yo como profesor quiero que mi alumno aprenda, y al aprender yo le tengo que dar varios canales de aprendizaje, pero para eso yo necesito conocer, y justamente el objetivo de hoy es eso: conocer las bases del sistema nervioso relacionados con las neurociencias y la neuropedagogía. La siguiente. Bien, vemos ahí que nosotros hemos ido evolucionando físicamente, corporalmente, ¿no? Hemos tenido una posición, llegamos a una posición erguida, pero también la evolución ha sido a nivel de cerebro. El peso ha variado. Hasta hace unos años
Teníamos como concepto que el cerebro pesaba 1200. Hoy en día está pesando 1280 gramos. Por lo tanto, hay más masa y hay más capacidad de poder utilizarla, ¿no? La siguiente, por favor. Según Luis Knott, que es un pedagogo muy conocido, refiere esto, el cual me llamó mucho la atención, como rol fundamental de todo educador. Yo creo que así seamos psicólogos o tengamos algún otro tipo de profesión de educadores, siempre estamos en contacto con la gente. Pero tal vez mi plus va más para los docentes. Un poco conocer. La educación de un individuo es la puesta en práctica de medios apropiados para transformarlo o para permitirle transformarse. Y es en sus manos, en las manos de cada uno de nosotros, esa gran responsabilidad de generar transformación en el ser que tenemos en el aula. Esa transformación, vamos a ver sus conductas, pero más aún van a verse en el sistema nervioso, en el cerebro. Las neurociencias es una ciencia redundante que se encarga de estudiar el sistema nervioso. A estas vamos a tener lo que es la neuropsicología, neuroimágenes, neuroanatomía, la neurotecnología, la neurofisiología, la neuropatología, todo lo que tenga que ver con neuro. Justamente está saliendo ahora neuromarketing, neuroeconomía, neuroeducación, todos los neuros porque se están dando cuenta que es necesario conocer las bases del sistema nervioso para poder trabajarlas en sus respectivas áreas, etc. La siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? Cómo es que comienzan las neurociencias y cómo es que empieza también el estudio del sistema nervioso. Tenemos a Arnold Crotona, quien propuso que los nervios ópticos y el cerebro era el asiento de los pensamientos y las sensaciones. Retrocedemos en el tiempo básicamente para saber cuáles fueron las primeras ideas. Y más aún porque con ellas comienza un gran inicio en esto del estudio del sistema nervioso. Y bueno, pasamos a Valentín, fue hace unos días nada más, ¿no? Aristóteles propuso que el centro del intelecto estaba en el corazón y más bien que el cerebro era la parte más fría del cuerpo humano, que era un refrigerador, ¿no? Que se encarga de conservar las ideas. Y Aristóteles proponía, haz lo que te manda el corazón, ¿no? Muchas veces dicen nos enamoramos con el corazón, pero en realidad nos enamoramos con el cerebro, básicamente con el sistema límbico y con el frontal. Más del sistema límbico, porque nos hace hacer cosas que a veces no queremos relacionadas simplemente al placer y a la pasión. Galeno siguió un poco la tesis hipocrática. Acuérdense que Hipócrates trabaja los humores corporales, el humor sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Entonces aún se mantenía, ¿no?, que eso segregaba el cuerpo humano. Planteó además que el cerebelo influye sobre los músculos, sobre el cerebro y las sensaciones y la memoria. Y nos hablaba de un clima psíquico, ¿no?, humor que segregaba en ese momento. Y bueno, algo que también habló Galeno era sobre los ventrículos laterales, que es lo que tienen ahí ustedes de color celeste. Decían que ahí también estaban lo que son nuestras partes superiores. Y en realidad los ventrículos tienen que ver mucho con el líquido cefalorraquídeo, que se encarga de difuminar por todo el cerebro para que lo proteja. Cuando una persona, un niño, tiene hidrocefalia, tiene problemas básicamente a nivel de los ventrículos laterales. ¿Okay? En el niño, ¿por qué su cabeza es tan grande? Lo que pasa es que recuerden que el niño todavía no tiene cráneo, por lo tanto es una masa cartilaginosa. Y como el líquido va aumentando, va saliendo, va formándose, hace de que el cráneo, el cartílago crezca, por lo tanto la cabeza también crezca, ¿no? Hasta que lo detectan para hacerle justamente colocar una válvula para que no siga segregándose el líquido cefalorraquídeo, porque obviamente puede generar malestar. Y lo genera porque altera lo que es las áreas del cerebro. La siguiente.
Vesalio aporta muchos detalles con respecto a las partes del cerebro. Él es el que ya empieza a dibujarlas y justamente esos son sus dibujos. Sostenía justamente la localización ventricular de las funciones superiores. Son apreciaciones que se respetan y en base a eso, recuerden que mientras no damos a conocer algo, no va a haber gente que critique, que aporte y por lo tanto que genere conocimiento. Descartes habla un poco de la teoría mente y dice que el hombre posee un intelecto y un alma que fue dado por Dios. Y bueno, tenemos ahí a Santiago Ramón y Cajal, quien él descubre la neurona. Él es conocido como el padre de la neurología moderna por su gran aporte, ¿no? Él formula la doctrina neuronal acerca del sistema nervioso y también plantea lo que es la degeneración y la regeneración del sistema nervioso en este tiempo actual. Muchos dicen la neurona no se regenera o sí se regenera. Esto también es un dilema, pero muchas investigaciones nos dicen que en realidad la que se va a regenerar son las glías, que también es parte del sistema nervioso al igual que las neuronas. Y bueno, algo que ha ido aportando el estudio del sistema nervioso es la neurofisiología, ¿no? Estudiar la conducta fisiológica del cerebro. Y ahí aparece lo que son el estudio de la electricidad. No sé si ustedes han escuchado de lo que son el electroencefalograma, que sirve para medir las ondas, las actividades eléctricas del cerebro. Por lo tanto, cuando hay, tomémoslo un término bastante común, un cortocircuito, es en ese momento que aparece la epilepsia. Entonces, la electroencefalografía me permite a mí ver lo que es la actividad eléctrica del cerebro. Y en base a eso van apareciendo también otro tipo de técnicas como la tomografía, ¿no? Que me va a permitir evaluar la actividad anatómica del cerebro. Y luego viene la resonancia magnética. Va evolucionando la sociedad, va evolucionando el cerebro y también van evolucionando las tecnologías. Siempre hay una relación entre mano, dedos y lo que es el cerebro, ¿no? Mientras mayor actividad hagamos con los dedos, nuestro cerebro va también desarrollándose. Y no podemos olvidar a Sherrington, quien habla de lo que es el nombre de sinapsis, como un contacto interneural. Como les decía, no es un contacto pegado uno al otro, sino dentro de ellas hay un espacio sináptico que permite que los neurotransmisores pasen a la otra neurona. Pero el inicio fue un origen de Santiago Ramón y Cajal, con una idea. Seguimos estudiando el sistema nervioso y vamos a ver de que aparece un enfoque que es la frenología, que estudiaba, miren ustedes, al cerebro y lo dividía en partes, especialmente ahí el cráneo. Es decir, si a nosotros nos tocaba, yo escuchaba muchas veces decir a una amiga, oye, qué frentón tienes, qué frente tan grande, eso quiere decir que eres inteligente. Y muchos, yo creo que hasta hace poco asociaban eso. Es porque Goll, ya él también hacía esa clasificación. Él decía, por ejemplo, en una parte teníamos la infidelidad, la voluntad, la motivación. Y si esas áreas estaban más desarrolladas, teníamos mayor capacidad en esa motivación, en esa inteligencia. Hoy en día eso está descartado, ¿no? Porque el que trabaja con el estudio es el cerebro. Y bueno, así su contraparte de Goll, porque Goll decía que hay una localización por parte de las funciones en el cerebro, viene quien es Lashley y dice todo lo contrario, ¿no? Que no hay una ubicación, que el cerebro hay que estudiarlo en su totalidad, de manera holística. Todos participan para un bien común. Es como una fábrica. Para que una empresa o una fábrica pueda funcionar y rendir al máximo, es necesario que todos trabajemos por igual, desde el que limpia, desde el administrativo hasta el gerente. Y lo mismo pasa en el cerebro bajo la teoría de Lashley, ¿no? Y ahí nos habla de la equipotencialidad y es considerado, pues, contra a lo que plantea Goll. Seguimos avanzando un poco en el tiempo y es necesario, pues, mencionar a estos dos neurólogos. Uno es
Paul Broca y el otro es Karl Wernicke. Broca, que estudia un cerebro y ahí encuentra que el área del lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo y básicamente en el prefrontal. Y ahí él conoce a su paciente Tan Tan, que lo único que decía era Tan Tan. ¿Cómo te llamas? Tan Tan. ¿Qué quieres comer? Tan Tan. ¿Qué quieres hacer? Tan Tan. Todo era Tan Tan, ¿no? Y recuerdo mucho un pacientito que lo único que nos decía era lindo. Cada vez que lo mirábamos, lindo, lindo, todo era lindo. Entonces ese paciente tenía pues una lesión a nivel del hemisferio izquierdo en el área prefrontal, ¿no? Y tiene que ver mucho con el lenguaje expresivo. Cuando yo voy a hablar, voy moviendo músculos, ¿no? Pero estos músculos se mueven porque hay alguien que los dirige. ¿Quién los dirige? Es el cerebro. Entonces, tiene que ver con mi expresión. Y ahí viene lo que es la afasia de Broca. Luego tenemos a Wernicke, que él detecta en un paciente su dificultad para comprender. Me decían, es como si tuviéramos dos idiomas diferentes. Yo hablo en francés, tú en español. Por lo tanto, tú y yo no nos entendemos. Cada quien dice algo, pero no hay comprensión. Es muy parecido a la famosa Torre de Babel, donde cae algo y todos empiezan a hablar de idiomas diferentes. Y ahí podría estar diciendo, bajo un enfoque científico, que podría ser una afasia de Wernicke. En este caso, el paciente no comprende nada de lo que tú le digas. Habla si habla. La lesión es a nivel también del hemisferio izquierdo, pero es en el temporal, ¿no? Pero es la comprensión. ¿Cuál es más complicada? Yo diría que la que puede ser, tiene un proceso de rehabilitación de mejor pronóstico es la afasia de Broca. La de Wernicke también, pero es la comprensión. Y muchas veces estos pacientes son tildados con trastornos mentales. Y algunos dicen, oye, estás loca o estás loco. No, hay que ver si es que antes no ha tenido algún tipo de lesión en la cabeza, ¿no? Algún impacto de bala, etc. ¿no? El estudio del lenguaje ha sido uno de los más importantes dentro del campo de la neurología y más aún de la neuropsicología, ¿no? Por lo tanto, se han querido estudiar la parte anatómica de la ubicación del lenguaje, qué áreas, qué neurotransmisores, que otras áreas están interfiriendo en este proceso. Cuando a mí me da un ataque isquémico, es decir, una hemorragia a nivel cerebral, veo muy comprometido mi hemisferio izquierdo. Y con esto también tenemos que han aparecido nuevas técnicas que permiten comprender mucho mejor las funciones superiores. Antes teníamos solamente la tomografía, hoy tenemos la tomografía funcional. Quiere decir que cuando la persona entra a la evaluación, le preguntan 4 es 4 más 8. Y en ese momento vamos a ver un aparato donde la máquina detecta qué áreas del sistema nervioso están trabajando cuando nos hacen sumar o cuando nos generan un problema. Y bueno, ahí tenemos una imagen, tenemos el PET scan, como les comentaba. Ahí se ve la parte roja, amarilla, verde, que son áreas que en este momento están siendo trabajadas. Quiere decir que el evaluador técnico le puede estar preguntando algunas tareas, ¿no? A ver con qué mano escribes, y justamente se van a encender esas áreas. Tenemos estudio de caso, una imaginería como el PET, el electroencefalograma, la estimulación magnética y la resonancia magnética funcional, que es lo que vemos nosotros abajo, que es una manera más detallosa de ver el sistema nervioso, de ver el cerebro. Ahí ya podemos ver circunvoluciones, podemos ver arterias, mientras que en la tomografía es netamente anatómica, de manera bastante grotesca y superficial. El sistema nervioso tiene un conjunto de elementos que se relacionan con la recepción de la información, es decir, yo la recibo. Una vez que llega al cerebro, el cerebro las procesa y ¿qué va a hacer? Va a enviar otra respuesta. ¿No? Pero es una respuesta relativamente motora. ¿De qué más se encarga el sistema nervioso? De recibir e integrar datos procedentes de mis órganos sensoriales.
Uno de los canales más importantes para el aprendizaje son nuestros sentidos. Por lo tanto, si ustedes tienen alumnitos que se sientan al fondo, que son intranquilos, habría que tener la idea de que no podrá ser que tal vez tenga dificultad en la vista, en el oído, que a veces yo le grito y no me hace caso, y yo podría decir, ese niño es un malcriado. Yo no puedo asegurar al 100% de eso. Yo primero tendría que tener una referencia, porque hemos tenido niños que se sientan al fondo, como no ven, ¿qué hacen? Un niño que no entiende la clase, lo primero que va a hacer es o se queda tímido o empieza a fastidiar a los demás. Pero cuando tú lo pones adelante, ya tiene mayor viabilidad, mayor visualización, está tranquilo y atento. Simplemente es percatarnos, cada alumno es un mundo y tiene una particularidad, pero también detectar que sus órganos sensoriales estén aptos y adecuados. Hay niños que pueden tener hipoacusia, que por mucho que tú les grites, no van a escuchar, porque no es que ellos no quieran, es simplemente que la dificultad es a nivel sensorial. Y nosotros como docentes tenemos que generar todo tipo de ayuda para que este niño pueda aprender. Una vez que se detecta, miren, el proceso de tratamiento y regresa listo y apto para conocer. Ahí también tenemos dentro del sistema nervioso las funciones del sistema endocrino. Y una de las cosas importantes que nos diferencia de los animales es que el cerebro está relacionado con las funciones intelectivas y con las emociones, ¿no? Esta emoción, cada vez que uno hace algo, hay que ponerle ganas, hay que ponerle pasión. Mientras que lo hacemos con gusto, nosotros también nos sentimos felices. Y esa misma pasión, esa misma alegría, la transmitimos a nuestros alumnos. Si yo soy un profesor que viene molesto a clase, bueno, ya vinieron acá, le grito, lo que hago es que el alumno emocionalmente no se contacte con nosotros. Por lo tanto, le tenga tirria, adoración de la clase. Como muchos a veces sabemos pasó con el curso de matemáticas, con física, no, ya porque antes nos decía, matemática es difícil, ya veníamos con las ideas, ¿no? Con los prejuicios. No, te va a ir mal. Y cuando llegamos y nos toca una profesora que no conoce el tema y encima es renegona, tenían razón. ¡Wow! Es cierto, no comprendo nada de física ni de matemática. Pero los que han aprendido a querer la matemática se han dado cuenta y también ha dependido del docente, de sus ganas, de su motivación, de su perseverancia. Entonces, no solamente basta ser buenos en lo que hacemos, sino hay que trabajar esa parte emocional que está dentro del sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso, vamos a ver la división. Tenemos en tres partes lo que es un cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior. Aquí tenemos a los 25 días, es así donde tenemos el tubo neural. Este tubo neural se va a dividir en el cerebro anterior, que va a formar más adelante los cerebros, los dos hemisferios. Miren el color, medio marroncito, como va creciendo con el pasar, a los 40 días y cuando somos adultos. El que menos se desarrolla es el cerebro medio, todo de verde. Pero quien más se desarrolla por nuestras funciones es el cerebro, ¿no? Donde va a generar ambos hemisferios. Y tenemos lo de morado, lo que es el cerebro posterior, que va a generar lo que es el famoso tronco cerebral, que está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Y no voy a olvidarte del cerebelo, ¿no? Que tiene que ver con el equilibrio. Bueno, ahí tenemos, cuando comienza se le va a llamar prosencéfalo, son tres vesículas, mesencéfalo y romoencéfalo. El prosencéfalo me da origen al telencéfalo y al diencéfalo. Y ahí tenemos a los hemisferios cerebrales y a los tálamos, al tálamo, al hipotálamo, al epitálamo. El cerebro medio no hay mayor desarrollo, se quedó ahí, estancado. Y el proencéfalo sí tiene otras funciones, ¿no? Ahí tenemos al mesencéfalo, tenemos al bulbo, a la protuberancia y al cerebelo, que tienen que ver con nuestras funciones vitales. Si le cae una bala directo al bulbo, ya fuimos. No hay opción a resucitar, simplemente tiene que ver con los latidos del corazón. Ahí están los núcleos de nuestras funciones vitales, el respirar, el latido del corazón.
Y la parte intelectiva, la parte de las funciones superiores, están en la corteza por el cerebro. Bueno, ahí tenemos el cerebro, parte del sistema nervioso, porque no nos olvidemos de la médula, y ahí tenemos un corte coronal del cerebro. El cerebro está compuesto, acuérdense, del sistema nervioso, de lo que son neuronas y son glías. De las glías poco se dice, de las que más se habla son de las neuronas, y vamos a contarles de que por cada neurona tenemos 10 glías. Por lo tanto, hay más glías en el cerebro, pero las glías no participan en las funciones intelectivas, por eso es que no le prestan mucha atención. Quienes tienen que ver con nuestro razonamiento, quienes tienen que ver con nuestras emociones, son básicamente las neuronas. Todo este cerebro es neurona. Y acuérdense, la neurona, acuérdense que tiene un cuerpo, tiene un soma y tiene dendritas. Aquí tendríamos el cuerpo, aquí tendríamos el axón, y lo que está alrededor del cuerpo son las dendritas. Retrocede, por favor. Entonces, este cerebro, este corte coronal, está dividido así. Lo que ustedes ven de blanco, ¿qué creen que es? Todos son neuronas, un conjunto de neuronas. Pero lo de blanco, ¿qué creen que es? ¿Qué parte de la neurona es? Solo tiene 3 opciones: cuerpo, axón, dendritas. No hay más. Lo de blanco. Por ahí vamos tanteando, ¿no? Si no es dendritas, descarto. Paso. La siguiente. Cuerpo. Descartado. ¿Qué me queda? Axón. Todo lo que ustedes ven de blanco son los axones. Y lo que ven de gris, por eso dicen, esto es cuerpo de la neurona. La corteza tiene de 3 a 4 milímetros y son las que tienen que ver con nuestra